Ahora, el texto de entrada es el mismo de haced morir los frutos, las obras de la carne en nosotros. El texto nuevamente es en Romanos 8, la guía del Espíritu en 14, de Romanos 8, nos conduce a no vivir conforme a la carne, el versículo 3. Voy a decir a no vivir en base a nuestras emociones el día de hoy, y nos conduce a entender esta tremenda relación a la cual volveremos nuevamente entre nuestras mentes, nuestros pensamientos y este paquete emocional, y las dos cosas. Terminaremos esta miniserie, ¿no? Otra vez volviendo a cómo todo esto controla nuestra volición, nuestra voluntad, las decisiones que tomamos y lo que hacemos cotidianamente. Ahora en Efesios, vamos a volver a leer aquí sobre la plenitud y la llenura del Espíritu. Esos son temas que hemos estado tocando, estamos detenidos. A propósito, no tenemos prisa. Hay otros temas pendientes a los cuales volveremos dentro de poco, si Dios lo permite. Pero esto de 5:8, Efesios, de no dar lugar a la embriaguez, no emborracharse, no os embriaguez, es la versión antigua con vino, en la cual en la versión antigua hay disolución, ¿no? Todo este paquete, eso es la catástrofe, es un suicidio personal, la persona que se entrega a cualquier vicio. Mas sed llenos, la llenura, la plenitud del Espíritu. Y misteriosamente el primer elemento mencionado después de ordenar a cada creyente, a esto vamos a volver, de cómo podemos obedecer y procurar cotidianamente esta plenitud, llenura del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, ven de inmediato, se introduce la música como la primera ilustración en este ejemplo, aunque hay muchas cosas aquí, como vamos a ver. Se introduce la música, los himnos, las canciones espirituales, que son en síntesis expresiones de profundas emociones. Eso es algo que medio mundo nunca lo ha entendido, lo veremos más adelante. La relación entre las emociones y la música, los estados de ánimo. Tan solo tienes que acordarte de cuando ibas a aquel concierto, no voy a decir, ni voy a mencionar el nombre del grupo, y todo, si tú no lo viviste, la ola de emoción, si no te dejaste llevar, ¿no? Hasta, no voy a decir, con estas emociones, ¿no? Con tu grupo favorito, y cuando escuchabas las primeras notas, ¿no? De estos, yo les llamo, como pasé la primera parte de mi vida perdido en el mundo del rock pesado y tocando música, yo les llamo himnos. Algunos de estos son their hymns. Yes, that's what they are. Y la gente, las primeras notas, al darse cuenta de que esto es mi canción favorita, la euroforia, is that the right word? La euroforia, la jubilación, la emoción en su máxima dimensión, llenando el corazón, ¿no? Y ya cuando se acaba el show y la gente tratando, ¿no? En los días posteriores. Entonces eso es un tema increíblemente complicado. En relación con el control de la mente, la mayoría de nosotros, hay que tener cuidado, tenemos este lío de la música que no la puedes quitar de tu mente. Por favor, ¿no? Ese es el problema en la Ciudad de México con una lista de estaciones de radio, y con algunos de nosotros hay que tener mucho cuidado aquí. Son de los años 70. Mucha gente nunca se ha percatado de que si tú eres fan de los Beatles, se trata de los 60s.
para los que lo vivimos en aquel entonces, no los que nacimos y crecimos en el mundo de los... No, ya no voy a mencionar ningún grupo. Si es en el primer mundo, son estas estaciones, aquí todos los favoritos de los 80s, ¿no? Algunos ya se sienten menos, no voy a decir, algunos de los años 90, ¿no? Y ya después del año 2000, para ustedes que no se han percatado, se murió la música en todo el mundo. Eso es la triste realidad para los inconversos. Post 2000, no me hablas de Coldplay, no quiero saber más. No, por favor. Después del año 2000 no hay nada como lo que estoy pintando aquí. Estoy resistiendo tremendas tentaciones para decir cosas que no. Hay un papel emocional, ¿no?, que la música desempeña en nuestras vidas. Y de inmediato esta es la ilustración. Salmos, himnos, canciones espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Y esto es, en vez de aquella música, en vez de aquellos himnos, es una plaga, ¿no? Si a ti no te sucede, prendes la radio y viene esa canción y luego apagas tu radio y por días, yo pasé todo el fin de semana con esto pasando en mi mente. No voy a decir con cuál canción, ustedes no quieren saber. Tratando de quitar la cinta, esa es la mente que funciona en automático. Esas son las vías, ¿no?, en donde hay Pero el punto aquí ilustrativamente es lo que vamos a discutir, vamos a investigarlo el día de hoy. Ahora vamos a Gálatas. En un estudio anterior hicimos una mini introducción a este asunto hablando del papel de una lista de emociones negativas en la tarea de hacer morir el pecado, y uno de la lista, no vimos el papel del enojo en contra del pecado, el enojo en contra de la injusticia, el enojo en contra de la mentira. El enojo increíblemente fuerte, emocional, profundo que sentimos al ver las consecuencias del pecado en la vida de otros o en la nuestra, ¿no?, en nuestra vida. Increíble. Y el temor, otra tremenda emoción a la cual volveremos, el temor en relación con el pecado mismo. Ese temor que los inconversos no lo tienen en su autoengaño. Piensan que ellos pueden pecar en cualquier forma, sin miedo, sin temor. Y el pecado que pone en peligro todas las bendiciones, el pecado que trae todas las calamidades, el pecado que inevitablemente resulta en la muerte, a la hora del dolor, el sufrimiento, las últimas horas o días de la vida de quien sea, ese miedo, ese terror, ese temor, cuanto más a la hora del funeral, ¿no? Y el pecado que resulta ser más temible y más peligroso que el diablo mismo, y más temible y más peligroso que la muerte misma. Y la vergüenza, hicimos un mini introducción a estos conceptos y el papel cuán fuerte es la emoción que nosotros la llamamos la vergüenza. Después de darnos cuenta de que cómo el pecado nos engañó, cómo nos manipuló, cómo nos dejó sin nada, salvo esta vergüenza, nada salvo esta tristeza, nada salvo este dolor. Y el paquete emotivo en relación con esto. Cuanto más el tema al cual volveremos, el odio y el aborrecimiento del pecado, no es la licencia para matarlo. Es exactamente como sucede en todos los casos de homicidio en todo el mundo. La gente
dando rienda suelta a su aborrecimiento, a su resentimiento, a todo un paquete de odio y accionando la pistola, su arma, ¿no? Puede ser tan solo la lengua como una arma mortal, o puede ser con el cuchillo, o puede ser con el chisme, el aborrecimiento, ¿no? Que es la causa, los textos lo dicen, de todo lo que vemos en relación con violencia, culminándose en guerras de todo tipo, no tan solo las guerras entre las naciones y los pueblos, sino entre las clases, las guerras sociales, las guerras políticas socioeconómicas, las guerras en las redes sociales. Ni hablar, ni hablar. Increíble, es increíble la violencia verbal. Y todo mostrando lo que estamos diciendo aquí, cómo la gente se domina por sus estados emocionales. En un contexto bíblico, ahora vamos a leer en Gálatas 5, en el versículo 22, en la lista de frutos del Espíritu Santo, lo más sorprendente, los primeros 3 frutos son en gran medida, no en su totalidad, pero son emociones. El fruto del Espíritu, amor, gozo y paz. Lo mencioné entre semana. Algunos, voy a traer la lista de textos para vincular, para que podamos ver tan claramente cuántas veces se repite esta fórmula en el Nuevo Testamento. Amor, gozo y paz. Y la fórmula la conocemos, es amor, gozo y paz para con Dios. Y luego, en la fórmula, tolerancia, benignidad y bondad para con los demás y para con nosotros mismos, fe que se sobreentiende mejor como fidelidad. Fidelidad, ¿se acuerdan de esta fórmula, no? Y luego se agrega mansedumbre y dominio propio para con uno mismo. El paquete, la triple división. Y esto es lo que el poder del Espíritu proporciona. Es la capacidad de comportarnos en base a otras cosas, no en base a nuestros estados de ánimo. Es la capacidad divina de actuar en base a la razón, en base a lo que lo vamos a volver a ver el día de hoy, en base a lo que creemos, en base a la realidad, en base a la verdad, y no simplemente en base a nuestras emociones. Este es nuestro tema, ¿no? Y lo vamos a introducir, después vamos a bosquejar la gran importancia de esto, como lo acabo de ilustrar en la introducción. Después vamos a ver cómo es que somos responsables como creyentes de controlar nuestras emociones, en toda una lista de ejemplos, ¿no? Y cosa que nadie salvo los creyentes lo pueden hacer. Y los textos que se nos ordenan en este tema, ¿no? A frenar toda una lista de emociones. Esto es el control, la ayuda, el poder, el espíritu para hacer morir una lista de emociones en nosotros. Es increíble la lista. Y luego el mismo poder a otros textos que se nos ordenan a tener este paquete, amor, gozo y paz, dominándonos emocionalmente. Se nos ordena, somos ordenados a dejar que la paz de Dios reine, que domine, que controle nuestros corazones. ¿Qué es esto? Y luego se nos ordena otra vez a frenar y hacer morir, no tan solo el miedo, no tan solo la ansiedad, no tan solo la preocupación, sino la envidia y los celos, que son de igual manera, en gran medida, emociones, la envidia. Alguien te pregunta, ¿cómo puedes explicarnos qué significa la envidia? Y la respuesta, no sé cuál sería la definición técnica, pero tan solo sé lo que siento, ¿no? Con mis emociones, la envidia.
los celos. Así. Ahora, la segunda introducción es esta. Escuchen bien. La segunda introducción. Estoy aquí sin prender la grabadora. ¿Qué hice? Por lo tanto, la segunda introducción. La segunda introducción es esta. Escuchen bien. En el contexto del cristianismo bíblico, en relación con el evangelismo, las personas, todas las personas que entran en contacto con el mensaje del evangelio de Cristo, todas las personas que comienzan a tener más que algo superficial en relación con este libro, obrando en sus vidas, comienzan a experimentar tremendas emociones. Todas las personas. Nadie jamás haya sido convertido sin lo que estoy diciendo aquí como una realidad en su vida. Tremendas emociones, porque la primera emoción es la que conocemos de este miedo, de este terror, estoy hablando. De la persona que al escuchar este mensaje le entra un miedo que no puede frenar de que, caramba, esto pudiera ser la verdad, lo que estoy escuchando acerca de Dios, acerca de su justicia, acerca de su santidad, acerca de su juramento de que castigará a cada persona que muere en sus pecados sin excepción. Sí. Y cuando la persona se percata de que esto entonces me incluye a mí, y le entra un miedo, un terror en un momento dado, depende de qué tanto escucha y por cuánto tiempo lucha en contra de lo que está escuchando. Y este miedo, la fórmula la conocemos, de que todo esto pudiera ser la verdad. Y el terror que la persona comienza a sentir. Porque le nacen estos es la reacción emocional, estas emociones y estos deseos fuertísimos de que no, de que esto no sea la verdad. Eso es lo que nace en su corazón. Y comienza a huir, a alejarse, a enojarse, a decir no 1000 veces. No, esto yo no quiero que sea la verdad. Porque si yo no soy autónomo, si no soy dueño de mí mismo, si mi vida no es un accidente cósmico, si no soy el producto de la evolución, si no soy capitán de mi destino, no me gusta. Peor aún, si te encuentras en manos de un Dios soberano, peor aún el asunto. Si lo que me están diciendo es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y todo saldrá. No, si me están diciendo la verdad de que yo me encuentro en las manos de un Dios soberano que hará conmigo como quiere. Que hará su voluntad contigo. ¿Cuánto miedo? ¿Pudiera ser eso la verdad? Hay un proceso. Se llama convicción de pecado. Y bajo convicción de pecado, pesadillas en la noche. Bajo convicción de pecado, películas de terror, en donde tú eras protagonista en la película. Bajo esta convicción de pecado, de juicio, de justicia, ¿de qué habló Cristo? Caramba, esto es la primera obra del Espíritu Santo en la vida de todas las personas que entran en contacto con este mensaje. ¿Qué dijo? Convencerá al mundo
de pecado, justicia y juicio. Y este fenómeno es increíble. Una persona viene, el tema puede ser la inmoralidad sexual. Como vive en la inmoralidad sexual, ¿qué tipo de emociones se van a despertar en su corazón al escuchar la palabra de Dios decirle, si tú miras a otra persona, hombre o mujer, con el deseo de tener relaciones sexuales con él o con ella, fuera del contexto del matrimonio, ya eres culpable de adulterio ante los ojos de Dios? Y la persona, para nada me está gustando esto. No. ¿Qué tipo de Dios sería este? Y con toda la lista, la codicia, la avaricia, digno de muerte, dice este Dios. Ya hay que cortar la introducción aquí. Lo que estoy ilustrando es, nadie quiere que esto sea verdad y sin embargo hay un poder sobrenatural, irresistible, que viene sobre la persona que tan solo está escuchando, oyendo de esto. Se llama convicción de pecado. Y como consecuencia de no arrepentirse, de justicia y juicio, de un Dios airado, nos habla este libro. De un Dios tan airado, tan enojado, que jura por sí mismo que nadie que muere en sus pecados se librará de la condenación eterna. Estaba leyendo a Spurgeon en el avión y decía, no, yo no les he hablado de condenación eterna. Se estaba defendiendo en frente a tantos ataques que le llegaban. No, dice, esto es suavizar el mensaje. No le gustó la palabra condenar a Spurgeon. No, he said, I'm talking to you of damnation. Esto fue su respuesta. No es condenación, es maldición. Yo les estoy hablando de la maldición de Dios, no de la condenación. Dijo los predicadores que usan la palabra condenación como que quisieran suavizar el asunto. Spurgeon. Maldición, dijo. Esa es la fórmula. Pecado, justicia y juicio. El juicio aquí es la maldición eterna. Claro que es condenación eterna. En el lenguaje del inglés victoriano se sobreentendía una palabra es más suave que la otra. Quizás no sea así en español. La realidad sobrepasa lo que las palabras pueden comunicar. Y en un proceso, si la persona está decidida a no hacer caso, sale huyendo, negando, rechazando, normalmente al mensajero, no simplemente el mensaje, rechazan al mensajero para hacer callar al mensajero, no le rechazan. Pero el último punto aquí es este. Estas mismas personas, si van a ser convertidas a Cristo, pasan por un proceso en donde sus deseos de que nada de esto sea verdad se transforman y comienzan a esperar que sea la verdad. Que la parte de salvación, que la parte en donde el mensaje comienza con las malas noticias y pasan a ser las buenas noticias, de que hay perdón, hay salvación. Hay libertad de la condenación eterna. Hay una forma para evitar todo lo que es el aguijón de la muerte, para que la muerte ya no sea ni siquiera la muerte. Hay algo tan glorioso en esto que hay una forma en que tú puedes ser perdonado, justificado, librado completamente de todo lo que ha sido tus pecados pasados, lo que son tus pecados presentes, incluso tus pecados futuros. A todo el paquete fue cargado en la cruz del Calvario sobre Cristo Jesús. Y la persona comienza a pensar, ¿y esto podría librarme de lo anterior? Sí.
Pero si yo fuera a arrepentirme y doblegarme y entregarme a este Salvador, ¿yo podría ser salvado? Claro que sí. Y el asunto lo conocemos. La persona comienza a pensar, y hay momentos cuando piensa, caramba, ya no siento terror. Pensando que yo podría ser librado, yo podría ser salvado. Así el asunto. Culminándose en lo que hemos visto entre semana, el gozo de la salvación. Este proceso termina en la vida de cada persona que se entrega a Cristo. No es tan solo gozo, es amor, gozo y paz. Y lo digo a cada creyente presente, si tú te identificas como creyente, y esto no es una descripción a grandes rasgos de tu proceso emocional de conversión a Cristo, nadie jamás haya sido convertido de otra forma. No es simplemente intelectual esto. No es simplemente dar consentimiento a ciertos hechos históricos o doctrinales o enseñanzas bíblicas. No. Yo tengo una memoria, no puedo resistir el comentario. Cuando fui a Florida, volví a sentir lo que me había pasado hace tantos años. Volví a la escuela, volví en forma automática. Salían las lágrimas, como ahora. Y tan solo me quedé con el gozo. El gozo. De mi salvación. Y cada caso es diferente, pero lo sigo diciendo. Si tú fuiste supuestamente convertido a sangre fría, sin nada de este paquete emocional, tienes más que motivos para dudar y cuestionar tu propia salvación. Y aquí no estoy tratando de sembrar dudas. Estoy simplemente ilustrando lo que es la realidad del papel que las emociones desempeñan desde el principio en la vida cristiana. Y cuanto más podríamos darle seguimiento a lo anterior, a estos que se enojan, a estos que salen huyendo, a estos que rechazan al mensaje, al mensajero, etc. El día vendrá cuando quisieran volver a sentir algo, antes de partir de este mundo, el momento vendrá cuando quisieran volver a sentir, pudiera haber sido hace 40 años, bajo convicción de pecado. Y todo lo que van a sentir es terror, horror. Lo que dice Santiago, lo que dice Hebreos en este lenguaje. Lo voy a leer. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿Cuánto más pensáis que será digno de mayor castigo el que pisoteare al Hijo de Dios, el que tuviera como cosa inmunda la sangre del testamento, el que hiciera afrenta al Espíritu Santo?
Y la persona tendrá memoria de cuando dijo por última vez no a Dios. Y luego el texto termina con: ¿sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza? Yo daré el pago. Termina la segunda introducción. Ahora la tercera introducción. Ahora pasamos a otro asunto que hay que tomarlo en cuenta antes de proceder. Y es este tema del emocionalismo. El emocionalismo. ¿Qué es esto? Esto es lo que vemos en una cantidad grande. Yo diría probablemente la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy. Es un emocionalismo lo que vemos, que no es lo que yo estoy comentando. No, es otra cosa. El emocionalismo que vemos en sus cultos, en todo el teatro, ¿no? Y todo el show que hacen a la hora del culto. Si no lo han vivido, si no lo han visto, si no lo han experimentado a primera mano, a lo mejor en algún video, en algún documental, en alguno de esos canales, ¿no? Que no sirven absolutamente. Les recomiendo no volver a ver nada en Enlace. Ni un programa, no me importa de quién sea. No vuelvas a perder ni un momento de tu vida viendo estas tonterías, ¿no? Es algo que cuando voy a otros lugares, en mis viajes a Centroamérica, llego y tienen 1000 preguntas sobre una tontería que vieron en Enlace. Pero muchas veces es una tontería en relación con esto, el emocionalismo, que rápido, no vamos a detenernos aquí. Los puntos aquí son muy sencillos. Invariablemente el emocionalismo es algo fabricado. Es algo fabricado artificialmente. Normalmente en esos círculos, a la hora del culto, pretenden que de eso se trata. Vamos a adorar a Dios, lo tenemos que hacer con mucha emoción. Entonces, comienza la banda, comienza la música, comienza el baile, comienza el grito, comienzan a levantar las manos, comienzan a actuar alocadamente, de un grado mayor o menor. Eso es el emocionalismo en estos grupos. El emocionalismo carece del elemento intelectual. Estamos cantando nosotros algunos, y hay una tremenda lista, y en estos grupos no quieren saber nada de un himnario. No vamos a abandonar aquí nunca el himnario. No quieren saber nada de himnos, lo que el texto dice. Lo vuelvo a leer, ¿no? No quieren saber nada de himnos, canciones espirituales, ¿no? Y salmos. No, lo que quieren son estas cosas que se repiten 1000 veces, en donde la letra dice invariablemente: Dios te ama tanto y tú eres tan maravilloso. O puede ser que están alabando algún aspecto de la naturaleza o el carácter de Dios que a ellos les favorece, y no es otra cosa lo que hacen. Y del himno, no, esto es tradicionalismo, no, y la mayoría de los himnos que cantamos aquí tienen un trasfondo teológico, bíblico, ¿no? Que yo me acuerdo cuando Alan estaba a veces comentando textos, ¿no? Este himno se basa en X texto y este punto bíblico es la base de lo que vamos a cantar. Pero vuelvo a mi punto aquí. Se apaga la mente y hay un ataque directo a las emociones en estos grupos. Y es carnalidad, mundanalidad, manipulación de principio a fin. Esto es lo que vemos en un antro. Créanme, lo que vemos en un concierto,
Es lo mismo, en gran medida, lo que yo comentaba al principio. Una manipulación de las emociones de los feligreses, porque buscan fomentar ciertas reacciones emocionales en estos grupos. Sí. Y son capaces de usar cualquier táctica, cualquier método, el fin justifica los medios aquí, con tal que logran la reacción que están buscando a la hora del culto, todo está bien. Eso es el emocionalismo. Y obviamente produce lo contrario. No produce dominio propio. Lo opuesto de lo que la Biblia enseña es lo que produce. Produce un exceso de emoción, un exceso de excitación, un exceso de entusiasmo. Con el fin, lo que quieren es que la gente pierda el control de sí mismas, como en un concierto, de lo que sea. A mí me asombra. Yo pensaba tan solo el rock pesado por mis años. No, caramba, hasta Miguelito, la gente se vuelve loca, ¿no? No voy a decir más, no estoy hablando de ningún artista que ustedes pueden identificar públicamente aquí. Por favor, no. Con tal que la gente pierda el control, se logró el propósito. Y si no, dicen, el Espíritu de Dios no estaba en el culto. Dicen, no, estos que se reúnen y escuchan 1 hora o 2 horas de enseñanza o predicación, esas son las iglesias muertas, es lo que nos da, por favor, muertas, ajá. Y esas personas, no, por favor. Produce lo opuesto del dominio propio, eso es lo que están buscando sus líderes, porque así es mucho más fácil manipular y controlar. El emocionalismo tiene el mismo efecto como el alcohol, como las drogas, como lo que vimos al principio sobre lo que no es la plenitud del espíritu. Las personas pierden la capacidad de juzgar, pierden la capacidad de razonar bajo el alcohol, el vicio, la sustancia X y terminan intelectualmente discapacitadas, ¿no? Y terminan agotadas. Y en esos cultos, 3 horas, 4 horas reunidos y 15 minutos de enseñanza que pudiera llamarse didáctica de alguna forma y todo el resto del tiempo a todo dar en algunos de esos grupos. Yo tocaba la batería y créanme, Dios me ayudó desde muy joven a usar tapones, porque estábamos con los amplificadores y si no vibraba con el kit de la batería con micrófonos y estás así para que los demás instrumentos no pueden sofocar la batería. Y he estado en cultos carismáticos en donde todo el piso vibraba y me hizo pensar en aquellos tiempos. Esto tiene un efecto fisiológico en tu cuerpo, con la baja y la batería. Mucha gente nunca lo han entendido. Esto lo comprendieron en África muchos años antes de que existieran amplificadores, ¿no? Esto lo entienden en los estados de fútbol. A mí no entiendo cómo permiten en algunos de estos lugares en el mundo, no voy a decir, no es nuestro querido México, se reúnen en un estadio para ver Ven, estoy hablando amablemente de algo que se llama fútbol, que no puede ser, pero están con las baterías a todo dar. Y si tú estás sentado en ese lugar, hay un efecto fisiológico de la vibración, las ondas de sonido, yo diría electromagnético, voy a decirlo así, no voy a decir más. Combinado con el alcohol, por favor. ¿No? El emocionalismo
Y lo que están buscando son ciertas experiencias. Ahora rápido, cierro el tercer punto, la tercera introducción con este comentario. Las verdaderas emociones, en contraste con lo anterior, siempre son el resultado de haber entendido con nuestra mente la verdad. Las verdaderas emociones no son algo falso, fabricado, manipulado, no es el sentimentalismo, no es el emocionalismo, sino es algo que sucede en la medida en que una persona comprenda la verdad. En el contexto religioso, ¿cuál verdad? La verdad del Evangelio. Y tenía la intención de analizar un argumento sobre el amor de Dios, lo voy a dejar porque pasé más tiempo. Mi esposa me está diciendo cada semana, Tomás, deja tus ilustraciones y sigue adelante con el sermón, ¿no? Y bienvenida al comentario de mi esposa, de ninguno de ustedes. Bienvenida, lo que me dice Lisa, no quiero saber nada de ninguno de ustedes, ¿no? Déjenme en paz, por favor. Las emociones verdaderas fluyen de la verdad. Dejamos esta ilustración, la pongo a un lado. Es una ilustración sobre el amor eterno de Dios y un análisis de los detalles metidos en esto, de que Dios nos ama eternamente en Cristo Jesús. Los textos que lo dicen son muchísimos y analizándolo con la mente es una verdad insondable en donde nunca terminas. Estás metido ya en el océano del amor eterno de Dios para contigo. Sí. Y es una ilustración de cómo la única reacción tuya tiene que ser de amor para con Él. No puede ser otra. Así. Y mis lágrimas hablando de mi conversión, yo estaba pensando en cantidad de amigos. Algunos de ellos ya muertos, que eran inconversos, perdidos, mundanos como yo. Y pensando, ¿por qué a mí? ¿En ninguno de ellos? ¿Rescatado de ese mundo? No, ni uno. Tan solo a mí. El menos indicado, ¿no? Y obviamente esto me hizo sentir este amor de Dios para conmigo cuando no lo merezco ni lo merecía, ni lo puedo merecer. Es incondicional, Dios te ama porque te quiere amar, no es por algún fruto o cualidad o algo bueno que hay en el hombre. Y todos los detalles ahí lo dejamos. Pero el último punto aquí es que estas verdaderas emociones tienen un resultado permanente en tu vida, ¿no? Conducen a dominio propio y a una lista de reacciones, amor, gratitud, conducen a la fórmula amor, gozo y paz. Esa es la fórmula. Y el efecto es permanente. Cuando digo permanente, no estoy negando lo que vamos a ver aquí ahora, que nuestras emociones son tan fluctuantes y inconstantes, incongruentes, incluso a veces conflictivas. No estoy negando eso, pero estoy hablando de que en cualquier instante, en cualquier momento, cualquier creyente puede cerrar sus ojos en las peores circunstancias posibles y sentir amor, gozo y paz. Porque esto es algo sobrenatural, fruto del Espíritu, basado en la verdad del Evangelio. Así. Ahora, vamos a discutir esto el día de hoy y hacer algunas aplicaciones para terminar. ¿Listos? Primero, las emociones, que esto es el tema que estamos introduciendo aquí y lo vamos a ver en más de un solo estudio, se relacionan con muchas cosas en nuestras vidas. Lo acabamos de hacer en relación con el cristianismo y el evangelio. Bueno y falso, ¿no?
el cristianismo, manipulando a la gente en base a sus emociones. Los que siguen dudando de lo que estoy diciendo, te invito a acompañarme el próximo 11 o 12 de diciembre. Vamos a la Basílica. Nos ha tocado cuántas veces con pastores. La última vez cuando vino Brother Walker, tiene pesadillas en la noche. Pasamos todo el recorrido de la calzada de los misterios. Horas ahí estábamos. Saben, cierran todo y es un río. Es como una inundación de gente. Y comenzamos porque no nos dejaron estacionarnos en donde normal, creo que Germán estaba con nosotros, donde normalmente nos estacionaba Germán. No, estábamos muy lejos y pasamos no sé cuántos kilómetros en la muchedumbre de gente. Amontonada, ¿no? En donde, eso fue hace 3, 4, 5 años y impactado, los gringos están impactados viendo las emociones. ¿Qué tipo de emociones? Aún en la religión falsa, claro que sí. El emocionalismo. En base a la mentira, en base al error, en base al engaño. Si supieran a de veras que hacen su peregrinación y van a postrarse, y peor si pasan por la la escalera automática, no sé cómo se llama, el caminador automático, banda automática, si se acercan y ya están a cuántos metros de la imagen, ¿no? Milagrosa, desmayándose mujeres, quebrantándose en llanto los hombres, si no lo han vivido. Si pudieran entender que es la imagen de una diosa pagana, nada más, que es idolatría total, que están adorando detrás de todas estas formas de idolatría. ¿Cuántos textos lo dicen? Está el diablo mismo. Si pudieran entender que lo que ellos quieren ver los ojos, no de la Virgencita, y a veces, oh, alguien me está mirando. Claro que alguien te está mirando. ¿Quién ha de ser? Pablo dice que son demonios, que son ángeles caídos, fomentando de principio a fin todo el asunto. Y yo me acuerdo, ya lo han frenado, ya, Tomás, por favor. Íbamos cuando no estaba pavimentado, cuando era polvo, toda la plaza. Íbamos cuando estaban con esos tambores de guerra y a cuántos, hasta 2 kilómetros escuchabas la batería. No, por favor. Entonces, lo dejo. Primero, hay un vínculo, aquí voy a bosquejar algo, entre nuestras emociones y los problemas psicológicos. Estos puntos son de importancia. Desde el miedo, el temor, la ansiedad, hasta el amor encaprichado. El amor romántico en su mayor parte es el encaprichamiento, que no vamos a discutir el día de hoy. Es una emoción falsa, manipulada, autoengendrada. Desde el miedo, el temor, el encaprichamiento, hay problemas psicológicos. En un paquete que va de un extremo al otro es lo que quiero ilustrar. Los psicólogos que entienden que las emociones producen muchos de esos problemas emocionales en la gente, psicológicos en la gente, los psicólogos, si tú vas a un psicólogo psiquiatra que es a otro nivel peor, no voy a decir por qué, lo que van a tratar de hacer es ayudarte a promover las emociones positivas y acabar con las emociones negativas que te están afectando psicológicamente.
entre paréntesis, la gran mayoría de las personas que estudian la psicología, la psiquiatría, tienen gravísimos problemas emocionales. Oh, por favor, por eso se meten en esa disciplina, buscando ayudarse a sí mismas. Y luego, como tienen en teoría cierto nivel de éxito, piensan que ahora son capacitados y son expertos para ayudar a otros, ¿no? Pero los problemas psicológicos, desde la neurosis, que es un tema técnico que habla de trastornos mentales que aparentemente no tienen una causa física, sino emocional. Hasta todo tipo de trastornos en el sistema nervioso de una persona que se manifiestan en una lista de síntomas y fenómenos físicos, y no voy a decir más. La neurosis es un desequilibrio mental, normalmente dicen los médicos, ocasionado por la ansiedad, ocasionado por la preocupación, y se llama neurosis porque es más de lo mismo. Lo vuelvo a decir, no hay una causa física. Hay un problema que se presenta en sus cuerpos y buscan algún daño orgánico físico y no lo encuentran. Y dicen, no, es un tipo de neurosis, ¿no? Esto combinado con lo que mencioné en la primera introducción, la inestabilidad emocional que vemos por todos lados. La inestabilidad emocional se manifiesta en una tremenda lista de ejemplos, trastornos de personalidad que pudieran ser lo peor, no sé. Se manifiesta en la negación de la realidad, se manifiesta en la represión de algunas cosas, se manifiesta en fantasías, en fobias, en obsesiones, lo vuelvo a decir, en ansiedades, en temores, culminándose en muchas personas en un estado de, cíclicamente hablando, entran en un estado de depresión. Todo el asunto, ¿no? Vinculado con sus emociones. Y hay que entender lo siguiente, graban esto en tus mentes. La verdad en este asunto es lo siguiente. Debido a los efectos del pecado sobre la personalidad humana, no estoy hablando simplemente de la mente, the noetic effect of sin on the mind, no, estoy hablando de los efectos del pecado sobre tu mente, tus emociones y tu voluntad, como consecuencia de ser criaturas caídas. La depravación no es en forma absoluta, pero total, porque abarca tu mente, tus emociones y tu voluntad. Los efectos del pecado, los términos teológicos aquí son importantes. La verdad es esta: los efectos del pecado sobre la personalidad humana resultan en que ninguna persona por naturaleza sea una persona emocionalmente equilibrada. Ninguna persona por naturaleza en su condición caída es una persona emocionalmente balanceada. Nadie, ninguna persona está libre de lo que estoy comentando en este sermón. Nadie. Estos desequilibrios emocionales van de un extremo al otro y se manifiestan de distintas maneras en todos. Y si no quieres entenderlo, ponte a pensar en tu niñez, de las memorias, no voy a decir más, falibles que hay ahí sobre tu niñez. ¿Te acuerdas de esto? El desequilibrio emocional en tu niñez, no voy a decir más. En tu adolescencia, en tu juventud, no, por favor, Tomás. No me haces recordar este desequilibrio, este desbalance, esto, y el punto ya lo entendemos. Es en base a lo anterior que Hipócrates, el médico griego, no estoy diciendo hipocresía, de ahí viene el griego y el nombre en español y en inglés, hipocresía.
Estoy hablando del médico griego que vivió ahí por ahí por 430, 70 antes de Cristo. Ese médico dividió las personalidades humanas, y yo estoy diciendo nadie tiene una personalidad emocionalmente equilibrada. Dividió las personalidades en la fórmula que conocemos. La persona melancólica. Y dijo, esto es una persona pesimista, es que se inclina a la depresión, al desánimo, la infelicidad, da rienda suelta a la tristeza, y combinado con, hay un comentario aquí en mis apuntes, esta persona se considera muchas veces como muy sensible, yo diría hipersensible, bajo cualquier cosa el pesimismo, la actitud pesimista, bajo cualquier, no tiene que ser ni un comentario, es una mirada, ¿no? Oh, me están mirando feo, la depresión total, ¿no? Hay personas así, melancólicas. La persona flemática, para decir persona. Y dentro de poco no vamos a poder decir femenino, masculino. Estoy practicando para decir todo mal, ¿no? La persona, ya lo están prohibiendo en el primer mundo. Y nosotros se levantaron en Francia, se levantaron en varios países y se van a levantar en todo el mundo de habla hispana para decir, no, por favor, no destruyen nuestro idioma. Entre paréntesis. La personalidad intelectual, indiferente, fría, apática, introvertida, es la persona flemática, así la palabra, la segunda categoría. Tercero, la persona colérica, ¿no? Y de inmediato entendemos la palabra cólera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? La persona colérica es la persona impaciente, enojón, extrovertida, manipulador, esa persona con una personalidad así como si fuera un tipo de volcán, como una bomba de tiempo, como si en cualquier momento va a explotar. Y en cuarto lugar, el temperamento, son los temperamentos sanguíneo. Es el temperamento melancólico, flemático, colérico y el último sanguíneo. Es la persona muy emocional, súper extrovertida, que da la cara a los demás de ser una persona muy cálida, muy positiva, muy vivaz, así. Y los psicólogos tienen estos tipos de temperamento y personalidad en sus libros y viene su paciente y hacen un análisis para ver, no, este cuate es el melancólico, no, esta mujer es, no voy a decir, este joven es, no voy a decir. Y les ponen su etiqueta y luego en su libro esto produce todo tipo de reacciones emocionales negativas y vamos a tratar de producir lo contrario en estas personas. Y invariablemente lo que va a pasar hoy en día, en un gran porcentaje de los casos, es que van a fracasar. Eso depende del país, eso depende del médico, eso depende. No traigo mi cartera, entonces no puedo pagar al psicólogo. ¿Qué voy a hacer? Iba a sacar mi cartera de si fracasan o no. Porque si pueden seguir pagando, estamos avanzando. Y si puedes seguir pagando, estamos logrando algo. Lo que iban a ser 2 meses de visitas ya son 2 años. Pero estamos avanzando. No, la verdad en esto va a terminar recetando pastillas. Eso es lo que va a pasar. Va a terminar con las más recientes pastillas. Que te van a ayudar a pagar una parte. El médico, el psicólogo, psiquiatra te va a decir, para pagar una parte de tus emociones. Pero la verdad es que estas pastillas van a
van a manipular fisiológicamente con dopamina o endorfinas, van a manipular tu mente. Es lo que van a hacer. Y van a crear una adicción. Incluso, caramba, Tomás. Estoy ilustrando la persona, ¿cuál era la lista aquí? Ayúdame. ¿Colérica? Oh, no. Pero el punto es este. Escuchen ahora este punto. La verdad es que todos los seres humanos tenemos una mezcolanza de características, de tipos de temperamento. Una mezcolanza es la verdad, es lo que hay en cada persona. Esa es la verdad. Y la mezcolanza se manifiesta en las distintas circunstancias y situaciones en que nos encontramos. Estas personas que nunca me enojo, ni les creo. Hay personas, no, yo soy tan intelectual y tan frío y tan controlado y que nunca. Vamos a preguntar primero a su pareja, a su mujer. Y si la mujer tiene miedo, ya sabemos que no nos está diciendo la verdad. Mejor vamos a preguntar a los hijos. Que nunca se manifiesta como un enojón, como incapaz de hacer un berrinche. Y Juanito, al escuchar la palabra berrinche, hace esto. Y ya no queremos saber más de si nos está diciendo la verdad o no. Hay una mezcolanza. Y ahora escuchen los puntos. Nuestras emociones en parte son cognitivas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es una palabra técnica que quiere decir que nuestras emociones están relacionadas directamente con la mente y los pensamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras emociones en muchísimos casos son el resultado de lo que pensamos. Son el resultado de lo que entendemos. Son el resultado de percepción, información, comprensión intelectual. No son simplemente impulsos, no son simplemente algo instintivo, no son simplemente algo animal, por favor. Y las ilustraciones estoy resistiéndolas. El ejemplo aquí es tan fuerte. No sabes quién ganó el campeonato. Tienes miedo de saber. Te dicen que tu equipo perdió. Y tu mente quiere bloquear esa información. Y luego, porque sabes cuáles van a ser las emociones. ¿No? ¿Y qué tipo de berrinche vas a hacer al escuchar la mala noticia? Entonces, pasas cognitivamente, intelectual, mentalmente, pasas un día contemplándolo. ¿A de veras perdieron? No. A lo mejor fueron a tiempos extra, ¿no? No sé si me explico. Es algo tremendo la ilustración. Tú recibes cualquier mala noticia y tu mente entra en un estado de negación. ¿A de veras me despidieron? ¿A de veras se accidentaron? ¿A de veras falleció algún ser querido mío? ¿A de veras? Y tu mente, cognitivamente hablando, intelectual, mentalmente hablando, no quiere dejar el asunto porque esto va a dar rienda suelta a tus emociones. ¿No? Entonces, estoy ilustrando que nuestras emociones tienen un porqué. No son algo simplemente automático. Se relacionan con nuestros pensamientos, con nuestros valores, con nuestros juicios, con nuestras percepciones, reales o no. Reflejan el hombre interior, reflejan el corazón,
reflejan el alma. Algunos dicen que tus emociones son el lenguaje de tu alma. Y hay cantidad de libros sobre las relaciones interpersonales, comenzando con el matrimonio, de que no, te vamos a vender este paquete de cómo emocionalmente manipular a tu pareja. Las emociones tienen un objeto, una causa, y lo hemos ilustrado ya al día de hoy. El enojo en cuanto a la injusticia. La causa del enojo es la injusticia. El enojo en cuanto a la vergüenza. La causa es la vergüenza, ¿no? El enojo en cuanto a las consecuencias de X pecado. Y las emociones son en relación con las consecuencias de ese pecado. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? ¿Qué es lo que estoy enfatizando? Escuchen bien. El miedo que tú sientes, te lo aseguro, tiene una causa. Tu ansiedad, tus preocupaciones, te lo vuelvo a decir, tienen una causa. ¿Cuál es la causa? De igual manera con el amor y el gozo y la paz. Hay una causa. Lo que dice Gálatas, amor, gozo. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la causa? ¿De dónde procede este amor? ¿Cuál es la base de ese gozo? ¿Cómo es que siento esta paz? No, esto no son cosas que suceden por sí solas. Lo sabemos. Y yo no estoy negando que algunas emociones se relacionan con reacciones químicas, fisiológicas en el cerebro. Ya mencioné la palabra endorfinas, la palabra dopamina. Eso no lo estoy negando. Es un tema gigantesco. No tan solo en la medicina, sino en la vida cotidiana de quien sea. Porque hay toda una lista de cosas que tú haces desde comer que producen endorfinas o dopamina. Sin discutir, estos son sustancias químicas en tu cerebro que te hacen sentir placer, que te hacen sentirte bien. Hoy es el Día del Padre. Sobre esto no estamos diciendo ni una palabra. Mark comentó algo en la oración. La mayoría de las personas no van a hacer nada. No voy a decir más. Estábamos hablando de esto ayer, no me acuerdo en cuál contexto. Por favor, Tomás, cuidado. La mayoría de las personas no van a hacer nada en relación con el Día del Padre porque no hay ni una emoción positiva. No, tristemente, increíblemente, yo entiendo que estoy pensando en Nehemías, hermano. Tú y yo vi lo que pasó por tus ojos. ¿No? Cuando yo dije papá, el hermano pensó en Nehemías, ¿no? Y el placer, las endorfinas, ¿no? La dopamina, las emociones. Pero son contados los que conocemos que tienen un papá así. Contados. La mayoría es, no, mejor no. Y estoy ilustrando cómo esto funciona. Ahora, cerrando este punto. Hay un vínculo entre las emociones y problemas psicológicos. Lo sigo diciendo. Hay un vínculo entre las emociones y nuestras relaciones interpersonales, comenzando en el matrimonio. ¿Me quieres decir que no? Tú, en relación con tu matrimonio, ¿qué sientes? Tus problemas relacionales, desde el noviazgo hasta el matrimonio, hasta el momento dado, en el peor de los casos, el divorcio, o hasta que tu pareja
parte de este mundo, ¿qué tipo de problemas emocionales están relacionados con estos puntos? Hablábamos del amor romántico. Me hace sentir, esta persona, el sentimiento es una emoción, me hace sentir como yo quiero sentirme. Y si recibo de mi pareja lo que quiero recibir, estos sentimientos en parte, entonces si tú me das lo que estoy esperando recibir, te amo tanto. Y si no, te odio y te aborrezco. Y la gente necia piensa que no, el amor es como un cuchillo, es una nava, de dos filos, ¿no? Un cuchillo de dos lados, en donde lo que es amor puede pasar así como caer al otro lado del cuchillo a convertirse en odio. ¿A de veras? Problemas relacionales y las emociones. No, el amor no es como lo que acabo de decir, pero nuestras emociones son así. Pero no tiene nada que ver con el amor. El problema está en nuestras emociones. Y si lo vinculamos con este paquete, problemas económicos, sociales, políticos, en todo el mundo, son problemas emocionales. La gente nunca lo ha entendido. Estas emociones, si la elección no es robada, si es legítima, si es libre, si es real el resultado del voto, les garantizo que en la gran mayoría de los casos el ganador fue porque levantó más emoción a su favor, más emociones positivas, más de lo que se llama esperanza, ¿no? Ajá. Tuvimos un expresidente que destruyó la Unión Americana, que dio inicio a todo, y él está gobernando en este momento, aunque dejó la presidencia hace más de 4 años, él sigue gobernando. Y su campaña fue Hope and Change, esperanza y cambio. ¿Y qué tipo de cambio? Ajá. Pero lo vendió al público. Y así, desde en cuestiones socioeconómicas, políticas, olvídense de la parte política, fíjense bien tan solo en la codicia, en la envidia, en los celos, en el coraje, en la competencia, desde el rico, soberbio, arrogante, que le tienen que dar su meme y tacharlo en las redes como el señor, no voy a decir, o la señora, no voy a decir, hasta el pobre, miserable. ¿Qué tipo de emociones en estas cuestiones? Yo tengo aquí en mis apuntes, pobre, miserable, esclavo. ¿Qué tipo de emociones? Resentimientos, victimización. ¿Cuánto más el vínculo entre los problemas físicos en el cuerpo, en la salud de tu cuerpo y tus emociones? ¿Cuántas enfermedades psicosomáticas? Es la fórmula técnica, ¿no? En donde no hay aparentemente ninguna causa física, es algo producido, terminan dándose por vencidos. Los médicos dicen, es un problema ocasionado por la mente. No, dicen, es algo, hormonas, dolor crónico, alguna discapacidad, y todo el asunto termina diciendo, la causa es emocional. ¿Será así? Desde enfermedades no curables
hasta lo que vemos la gente que duda de lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que tu problema físico es este, no. Hay personas sentadas aquí y dicen, "Ah, hermano, ya señaló la causa". No, yo no estoy, no hay nada personal aquí. Pero, ¿cómo nunca te has sentido paralizado físicamente por alguna emoción? ¿Incapacitado? ¿Discapacitado por una condición emocional en tu alma? Desde el miedo hasta, no voy a decir. Y la lista la tengo que resumir aquí. Las emociones y problemas físicos, no, esto es un tema gigantesco. Las emociones en la música, ya lo mencioné. Las emociones en la música pop, las emociones en la música romántica, las emociones en la música ranchera. Yo nunca he podido entender las emociones y la música ranchera. Es un misterio para mí. Un amigo mío, pastor en Denver, en febrero, tiene un trabajo, es pastor, pero tiene una chamba en donde le mandan a asegurar para los bancos que algo por el cual se prestó un dinero normalmente es construcción y remodelación de casas y edificios en la ciudad de Denver. Y me llevó y me dijo, ¿no quieres ir conmigo? Y como yo amo la ciudad de Denver y pasó años así felices en Denver, trabajé en el corazón de la ciudad en mi juventud. Bueno, mis años de seminario, 13 años. Escuchen, vamos al centro de Denver, te voy a llevar a ver estos. La primera cosa que sucede, entramos a un edificio en donde están remodelando algunos condominios y ahí encuentro a un, creo que decía que era de Puebla. Y al bajarnos del coche, oigo la música ranchera. Entro ahí de inmediato, ni una palabra en inglés. Y mis preguntas son, ¿qué haces aquí con esta música? Se me quedó mirando. Feliz de la vida, chambeando y trabajando muy bien y con la música ranchera a todo dar. Incomprensible para mí, pero más que feliz. Compatriota, no así lo voy a decir, de ustedes. Música ranchera, música pesada, música rock. El vínculo entre todo esto y las emociones, ya lo comentamos al principio, ni hablar de los deportes, ni hablar del entretenimiento. Mucha gente no se ha percatado, no se han percatado hasta el día de hoy. Es basura en el 99% de los casos, todo lo que producen en Hollywood. O sea, esto no, hay películas clásicas, históricas, documentales y biografía, películas biográficas y películas que tienen un mensaje. Y yo tengo una lista de esas películas. Si quieren saber, luego, después del culto, te voy a decir cuáles son. La mayoría hoy en día no son más que rápido y furioso. ¿Cuál es el número ahora? Ya perdí la cuenta. Rápido y furioso, ¿cuál número? Algunos dicen 10, algunos dicen 9. No son más que una manipulación, montaña rusa emocional, fantasía, escapismo total. No son otra cosa. Y para eso va la gente. Se quieren perder, es el escapismo, se quieren perder en ese mundo. O voy a cambiarlo. Es Disneylandia para adultos. No sé si me explico. Son caricaturas para adultos. No hay nada real, ni la gente piensa que puede haber algo real en alguna de esas películas. Es pura emoción, puro estímulo en el entretenimiento hoy en día. Es algo peligrosísimo.
lo que se decía desde la época de la vieja, del Imperio Romano, ¿no? Pan y circo, nada más. Y si hablamos de las emociones y el sexo, y para que esto sea entendible aquí, el tema emocionalmente más explosivo en este momento en la historia humana resulta ser la sexualidad. Y si tú tomas partido a favor o en contra de la perversión de la sexualidad humana, sin hablar de ningún detalle aquí, ya sabemos de qué estamos hablando, las reacciones emocionales incontenibles en tu contra surgirán. Aquí no estamos ni hablando del sexo en sí, la sexualidad, la identidad de género, etc. Y cuanto más con el mundo de pornografía, en donde, escuchen lo que voy a decir, es un poder de controlar, de someter, basado en la fantasía, la atracción física, las endorfinas y la dopamina, que son reacciones fisiológicas, químicas en tu cerebro. Y la gente totalmente distraída. Y ven como, cuidado Tomás, gente enamorada de actores en el mundo de la pornografía. Are you kidding me? Are you kidding me? Es como gente enamorada de algún actor o actriz en Hollywood. No. Estamos hablando de la prostitución y nada más. Es gente emocionalmente atrapada por la prostitución masiva que está en venta para todo el mundo. Y las emociones. Oh, por favor. Ah, sí, claro que sí. Esa es la triste realidad en el asunto. Y sin hablar de los que están promoviendo esto, sabemos quiénes son. Y yo no estoy hablando del diablo. Y las emociones y la religión, como lo ilustrábamos al principio, ¿no? En donde la religiosidad hoy en día lo dudan. Olvídense de la basílica, olvídense de la virgencita. Miren al mundo islámico. ¿Qué tipo de emoción religiosa? ¿Qué tipo de fanatismo? ¿Qué tipo de emociones explosivas? Estas gentes siguen hasta el día de hoy en su fanatismo. No es cada musulmán, no estamos atacando a cada persona, el asunto es impersonal, pero los fanáticos en esa religión tienen la plena intención de matar a todo el mundo. Nada más, porque su religión es de odio hacia los que no. Y la gente aquí que piensa, no, nosotros somos lo mismo. Ah, ¿de veras? Al predicar en contra del pecado que sea, en contra del mundo, en contra de todo lo que anda mal en el mundo y ofrecer la única forma de salvación, dicen, no, nosotros odiamos a medio mundo. ¿Ah, de veras? Nos traten de, no, les vamos a devolver la moneda y dicen, no, los cristianos, este es el discurso en el nuevo gobierno en los Estados Unidos. El enemigo número uno de la Unión Americana son todos estos creyentes evangélicos controlados por el odio y el rencor. Es lo que están diciendo. ¿Ah, de veras? ¿Esto es así?
¿O no es el odio de ellos metido de por medio en el asunto? En donde odian tanto la verdad y odian tanto el Dios de la verdad y odian tanto la única realidad que hay en este universo, que nos tienen que tachar a nosotros. No. Pintarnos a nosotros con la misma brocha. Lo dejo flotando en el aire. Nuestro odio está dirigido en contra del pecado, no en contra de las personas. Está dirigido en contra de la maldad, la mentira, el engaño. Hagan su lista de pecados aquí. Todos. Somos equal opportunity employers aquí. Le damos igual al pecado que sea. Porque todo pecado es mortífero. Y cualquier pecado conducirá a quien sea a la perdición. Y al tratar de tacharnos a nosotros de ser los que aborrecen y su odio está en contra del Dios de este libro, que odia los pecados de esas personas, de tal modo que si no se arrepientan, lo dije al principio, a estas personas les va a castigar eternamente por estos pecados. Y nosotros tan solo tenemos la tan difícil, escuchan cómo lo estoy diciendo, tarea de comunicarles el mensaje. Y como odian el mensaje, odian a los mensajeros. Ahora paso a este punto. Escuchen bien, el tiempo se nos fue el día de hoy. Como nos sucede frecuentemente, esto es la providencia de Dios, no se inquietan. En este punto voy a resumir algo que es el mismo tema, pero en una forma ahora más profunda. Todo lo anterior ahora en una forma más fuerte. La Biblia prohíbe una lista de emociones. Escuchen esto. ¿Cuáles son? De entrada, el miedo, la ansiedad y la preocupación. Escuchen. ¿Qué dijo el hermano? La Biblia prohíbe una lista de emociones. ¿Cómo? Más de 100 veces la Biblia prohíbe el miedo. Algunos dicen hay 365 versículos que prohíben el miedo, que prohíben. Estoy vinculando el miedo con la ansiedad, el miedo con la preocupación. Y rápido, la preocupación es una emoción de inquietud, de incertidumbre respecto a algo. Me siento preocupado, me siento inquieto respecto a algo, pero es una emoción. La ansiedad es una preocupación llevada a un nivel más alto, porque la ansiedad pasa de ser preocupación, ahora es ansiedad, y la ansiedad puede producir todo lo que hemos estado diciendo, trastornos emocionales en tu mente, en tu cuerpo, la ansiedad. Y el miedo es una emoción de angustia. Lo que sientes es angustia, aflicción, frente a algún peligro, frente a algún dolor, frente a alguna desgracia, frente a algún problema real o imaginario. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? ¿Real el peligro o imaginario? ¿Real la desgracia o imaginario? Te sientas mal y se apodera de tu corazón el miedo. Y ese miedo te hace sentirte bien, es una reacción en cadena. Miedo, ansiedad, comenzando con preocupación. Y te dejas y te sientes débil, impotente, incapaz. Me siento incapaz tan débil y tan impotente frente al pronóstico, frente al diagnóstico, frente a la pérdida, frente a lo que sea. La preocupación y la ansiedad y el miedo son emociones, ¿cómo lo estoy diciendo?
en un sentido prohibidas. Hay que entenderlo. Hay una lista de textos que dicen, no tengan miedo de la lista de cosas comenzando con el hombre. Pero luego la contraparte, pero de Dios debe haber mucho miedo. Ahí se prohíbe un tipo de miedo en cuanto a los hombres y se promueve otro tipo de miedo, lo que comenzábamos ilustrando al principio del sermón. Caramba, esto pudiera ser la verdad, cuánto miedo. Eso es bueno, ese miedo. Porque esto es verdad. Y ese miedo puede ser, tan solo ese miedo puede ser suficiente. Es increíble cómo no. ¿Alguien se quiere ir a la perdición? Hay alguien, al ateo, al agnóstico más descarado que nos va a decir, pero si existe este lugar, ¿no te da miedo? Por eso el lenguaje, el crujir y llanto de dientes, el fuego que no se apagará, el abismo sin fondo, el llanto, interminable el llanto, la oscuridad de las tinieblas para siempre. Estas palabras no engendran miedo, pero ven cómo lo estoy diciendo. La misma Biblia dice el miedo, la ansiedad, la preocupación en cuanto a una lista de cosas, emociones prohibidas. Ahora, para ver el ejemplo, el más clásico, vamos a Mateo, si tienen sus Biblias, vamos a Mateo, quiero ilustrar este punto. Aquí tengo una larga lista de textos, no los vamos a ver el día de hoy. Vamos tan solo a Mateo 6. Y de la boca de nuestro Señor Jesús, del Sermón del Monte, el texto. Y lo que vamos a leer aquí lo vamos a aplicar. Escuchen bien el texto. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. De inmediato, lo que haces con tu vida de servir a Dios o a ti mismo, o a Dios o al diablo, o a Dios o al pecado, al otro señor, el que sea, se pinta como algo que termina emocionalmente en aborrecimiento o odio. Vean el texto. O se acercará al uno, se entregará al uno, y lo que es odio en la frase anterior es menospreciará al otro. Ahí Cristo está comentando sobre nuestro tema. Esto no es lo que nos interesa en el texto. En 25, por lo tanto, no pueden servir a Dios y esto es un ídolo. Yo entiendo que la palabra mamón es en la versión antigua ofensiva. Para algunos de ustedes es el nombre técnico de un ídolo que personificaba la codicia y la riqueza en el mundo antiguo. No puedes servir a Dios y al dinero, en términos modernos. Y de inmediato lo que estoy comentando. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Se nos prohíbe afanarnos, ponernos ansiosos, preocuparnos por la lista, tu vida. ¿Qué habéis de comer? Las cosas necesarias para sostenerla. ¿Qué habéis de beber? No, nada de esto. Y pasa de las cosas necesarias, ¿qué vamos a comer? No. Dice, ni siquiera por vuestro cuerpo. Y no se nos prohíbe preocuparnos por esto en un sentido total y absoluto. No somos mascotas, aunque un político lo dijo. Ninguna persona en este país es mascota. Hay un político en este país que lo dijo. Yo no tengo miedo de decirlo desde este púlpito. No, ninguno de ustedes es mascota. Que me expulsen del país por haberlo dicho. Está bien. No les tengo miedo. Entre paréntesis, no puedo resistir la necesidad aquí.
de decir, esto no es lo que está en el texto. No, y oramos por ese político. Quisiéramos de todo corazón que entendiera bien en qué tipo de error está con ese tipo de lenguaje. Vuelvo al texto. ¿Qué habéis de beber? ¿Qué habéis de comer? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? Y ahora vean, ¿no es la vida más que el alimento? ¿No es la vida más, ¿no?, que el alimento? ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? La pregunta. Ahora hay muchas cosas aquí, el tiempo se nos acabó. Vienen una serie de puntos que contestan la pregunta retórica. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se fuera a afanar, añadir una estatura a su estatura, un codo, que es son como 2 pulgadas, ¿no? ¿Quién? Por más que fuera a afanarse, y el tiempo se nos fue, pero hay algo importantísimo aquí, hay que comentar esto. Mucha gente piensa que si no se preocupan por algo es porque no les importa. No, esto no está aquí. Es un tema tremendo. Dicen, no, a la persona fulana, a mi marido no le importa esto, porque no está preocupado. O a mi pareja, o puede en un contexto, a mis hermanos no les importa lo que me está pasando, porque no los veo preocupados como yo lo soy. Y piensan que la preocupación demuestra que te importa. No, hay que borrar todo eso. No es porque no nos importan estas cosas que no nos hemos de preocupar. No, es un tema entre paréntesis. Lo mismo, otros dicen, no, esto de no preocuparte quiere decir no tan solo que no te importa, sino que no piensas hacer nada. No, eso tampoco. La gente piensa, este es un tema gigantesco. Estoy preocupado por esto, ¿no? Porque no puedo hacer nada. Y piensan que preocupándose es hacer algo. Es un juego psicológico. No puedo hacer nada, estoy tan preocupado. Si pudiera hacer algo lo haría, pero como no puedo, tan solo me preocupo. No, todo esto es falso. Es un problema, es un trastorno emocional. Lo que te hace pensar que preocuparte es demostrar que te importa, o preocuparte es hacer algo. Nada de esto es verdad. Tenemos que dejarlo. Estoy abriendo ahí la caja de Pandora y lo entiendo. Pero vean lo que dice. Las aves del cielo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No? Y la pregunta retórica 26, ¿no sos vosotros mucho mejores que ellas? La parte que brincamos, ¿no? Para volver a la parte final del versículo 26. Y el vestido, los lirios del campo, no son vestidos con más gloria, ¿no? Todo el mismo argumento. Pero termina con esto, y eso es lo que quiero enfatizar aquí. Termina todo el discurso con esto. No hará, la última frase en el versículo 30, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. ¿Qué es esto? Cuando la Biblia nos prohíbe el miedo en una lista de cosas, cuando nos prohíbe la ansiedad en una lista de cosas, cuando nos prohíbe preocuparnos por una lista, aquí hay una lista de cosas. Escuchan, lo que nos dice es que esta preocupación, que esta ansiedad, que este afán no es más que la incredulidad.
Escuchen, lo vuelvo a decir. Estas emociones no son más que la poca fe. No son más que la falta de fe. No son más que la incredulidad, disfrazándose como preocupación. La incredulidad, disfrazándose como que así, sí, a mí me importa. No es más que la incredulidad, que no puede hacer otra cosa. No puede confiar en Dios por su incredulidad. Y todos nosotros los creyentes sabemos, en etapas, en ciclos, en momentos críticos en la vida, Dios nos pone, estamos arrinconados y se nos acaban las opciones. El ejemplo tan conocido, lo hemos mencionado 1000 veces, who was it? Warren Wiersbe, internado por cuántas veces en la última parte, ¿no? Una cirugía, tenía cáncer. Y las enfermeros, los médicos salen diciendo, no, este hombre tiene una fe increíble, no vemos ni está sudando, ni una mirada de miedo en sus ojos, ni un momento de inquietud o preocupación, nada de ansiedad. Cuán grande es su fe, dicen. Y al escuchar los comentarios, se levantó y abrió la puerta y ahí estaban afuera, en el pasillo, y les dice, yo no puedo hacer otra cosa. Salvo confiar en Dios. Y así funciona esto. ¿No? Y con esto vamos a tener que terminar. Estoy triste, pero ya. Y ustedes felices, espero, ¿no? Que ya hay que terminar con esto. Y espero que esto sea de ayuda, ¿no? Busquen en Romanos 12. La incredulidad es la fuente de miedo, de preocupación, de ansiedad en nosotros. Y por eso se nos prohíbe dar rienda suelta a estas cosas. Lo plantea Cristo en la forma más enfática posible. Es por su poca fe, falta de fe, por no creer las preguntas retóricas. ¿No sois más? ¿No hará más? ¿Acaso no? Mientras que tenga tu vida un propósito en los planes y propósitos de Dios, ¿no está obligado Dios a atender a estas necesidades tuyas, sí o no? Y lo vuelvo a decir. No lo voy a decir. Terminemos con esto. Estamos en Romanos 12. Y para poner el dedo, ¿no? Aquí sobre la llaga, este es el texto. Hay muchas personas que por su incredulidad no pueden controlar sus emociones. Esto es el argumento. Así. Y en su incredulidad es lo que nos interesa aquí. ¿Qué es lo que yo decía al principio? En el proceso de conversión nos daba mucho miedo de que el evangelio fuera verdad, porque es salvación o perdición eterna. Y luego llegamos al momento cuando, yo quiero que sea verdad, porque a mí me interesa mucho esta salvación eterna. Y luego al ser convertidos a Cristo, Dios hace el milagro en nuestro corazón y estamos el 100% convencidos de que esta es la verdad. Y de inmediato las emociones de amor, de gozo y paz y tranquilidad, así. Y esto lo entendemos. Ahora escuchen para terminar aquí. Eso es lo mismo. Esto es lo mismo. Hay muchas personas que en su incredulidad no creen que Dios realmente tiene sus mejores intereses en mente. Y aquí yo estoy hablando de personas que se identifican como creyentes.
Ya no estoy hablando de los no creyentes aquí. Estamos hablando de los creyentes. Creyentes que sospechan de la bondad de Dios. Sí, sí. Creyentes que sospechan de la benignidad de Dios. Sí. Quizás la mejor palabra, esto es un himno que escuchamos y una parte de la letra dice, ya no dudo de las intenciones de Dios. Intenciones de Dios. ¿No? Volviendo a lo anterior, el mundo inconverso duda de las normas, sospechan de los mandamientos, de la voluntad de Dios. Y lo hemos escuchado mil veces, dicen, no, este Dios me quiere quitar mi libertad. No, este Dios me quiere quitar mi felicidad. En el pecado, la supuesta felicidad que tienen es lo que piensan. Oh, este Dios quiere hacer esto porque no es un Dios de amor. Sus quejas son estas, sus dudas son estas. Estas normas de Dios me harían un esclavo, ¿no? Yo sería el más infeliz del mundo. Eso es lo que yo pensaba antes de convertir, antes de ser convertido. Y dudan del amor de Dios. Y yo pensaba, Dios no quiere que yo haga lo que quiero hacer con mi vida. ¿Cómo puede amarme? Pero aquí estamos hablando de creyentes que en lo más profundo de su corazón, Mark trató con este tema hace poco, creen que lo que ellos quieran es mejor de lo que Dios quiere. Que lo que yo quiero pudiera ser mejor de lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Qué tipo de incredulidad? Y el texto nos lo dice, vamos a leerlo para concluir. Así que en Romanos 12 os ruego, hermanos, que por las misericordias de Dios, todo el tema anterior, la salvación por gracia, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, se traduce racional, la versión antigua es lo que Dios espera, es lo que Dios exige como respuesta a estas misericordias. Que le entregamos nuestras vidas no como un sacrificio muerto, no, estamos vivos y vamos a vivir esta vida y para agradar a Dios vamos a entregarle nuestras vidas como una ofrenda santificada, apartada, sagrada. Hay otra palabra aquí, que se me está escapando. Se la vamos a entregar a Él. Y en el versículo 2, ya no nos vamos a conformar a este mundo, sino vamos a ser transformados. Eso es el tema que hemos estado viendo, la transformación de nuestra forma de ver y entender todo esto. Y el texto termina con lo que estoy diciendo. Para que experimentemos, la versión antigua dice, cuál sea, no lo sabemos anticipadamente, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la fórmula, buena, agradable y perfecta. Hay una voluntad divina buena para la vida de cada creyente. Hay una voluntad de Dios muy agradable para la vida de cada creyente. Hay una voluntad de Dios perfecta. Esos son los términos. Y sin discutir la palabra perfecto aquí, es la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios para ti, para mí, para cada creyente. Esta voluntad de Dios existe. Y hasta que un creyente tome más que en serio esta realidad, si no lo hace por su incredulidad.
Si no lo hace, es por su falta de fe. Si no lo hace, es porque en lo más profundo de su ser piensa que tiene la razón esta persona y que Dios está equivocado. Eso es lo que yo pensaba antes de ser convertido. Es lo que yo pensaba antes de ser llamado a ser misionero. Es lo que yo pensaba cuando una serie de circunstancias me obligaron a decir, México es el lugar a donde tengo que ir. No, ahora sí de veras se equivocó Dios. Eso es lo que yo pensaba. Estoy todavía confundido en mi poca fe. Oh, les pregunto a ustedes, ayúdenme. ¿Se equivocó? ¿Estaba equivocado? Ayúdenme, por favor, háganme el favor de sacarme de mi incredulidad y mis dudas. Ayúdenme. Es lo que estoy ilustrando. Es increíble cómo otras personas pueden ver en tu vida. Dios quiere que hagas esto con tu vida, que tú quieres hacer otra cosa. Otras personas lo pueden ver y tú no. No. Por tu incredulidad, no. Dudan de la bondad de Dios, dudan de la sabiduría de Dios, dudan de los propósitos de Dios, dudan del plan de Dios. Y terminan creyendo, Dios me está negando algo. ¿A de veras? Me está negando algo que quiero. Algún deleite, alguna bendición, alguna felicidad, algún placer, algún sueño me lo está negando. Es increíble el número de creyentes. Por todos lados, incluso un grupo presente aquí el día de hoy. Dios me está negando esto, aquello, lo otro. Hay que decirlo. Si dudamos de esta voluntad de Dios, siempre tendremos miedo. Siempre habrá ansiedad, preocupación, parálisis, todo el paquete. Este miedo de que Dios pudiera hacer cambios en mi vida que no me gustan. Este miedo de que Dios pudiera exigir algo de mí que soy incapaz de dar. Esto de que, eso es lo que piensa la gente en conversa. No puedo, yo no me atrevo a decir nunca que soy creyente porque yo jamás podría vivir esta vida cristiana de la cual la Biblia me habla. Tienen miedo de que Dios les fuera a exigir, ordenar. Tienen miedo de perder algo. Ajá. Miedo de que pudieran perder. Y Dios dice, no, esto es ganar y ganar. Es win-win. No, tú no vas a perder, en realidad no vas a perder absolutamente nada. Salvo tu vida perdida. Si esa la quieres conservar, quédate con esta vida, la perdida. Quédate con ella si la quieres conservar. Así aseguras que la vas a perder. Dios quiere lo mejor para cada creyente. En un sentido, para cada persona en el mundo. Pero no lo creen. Termino diciéndolo. La verdad acerca de cada creyente en esto es que Dios nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Con un amor que tan solo la fórmula quiere que seamos buenos. ¿Qué es esto?
perdonados, justificados, cambiados. Quiere que seamos santos. ¿Qué es esto? Transformados en parte, semejantes a la persona de Cristo, la persona que somos destinados a ser. Y este Dios quiere que seamos felices para siempre. ¿Lo crees? ¿Tú crees esto? Si de veras lo crees, irás de este lugar con tu corazón lleno de amor, gozo y paz. Padre, damos gracias por tu palabra, por el tiempo, por la paciencia de los que se han congregado el día de hoy. Ayúdanos, Padre, a enfrentar nuestra incredulidad. Ayúdanos a entender cómo por el poder de tu Espíritu, no lo analizamos a fondo el día de hoy, pero ya entendemos, podemos controlar nuestras emociones. Podemos frenar el miedo, decir no a la ansiedad. Podemos, por tu poder y tu gracia, decir sí a tu voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Y en la medida en que esto sea una realidad cotidiana, podemos vivir por encima de este mundo, por encima del mundo y sus problemas, por encima de nuestros problemas, por encima de nuestras ansiedades. Todo por el poder de tu gracia y tu Espíritu obrando en nosotros. Por eso te pedimos, por cada creyente, por los que no te conocen, te pedimos para que no sigan viviendo en el abismo, perdidos en el pantano de sus propias emociones. Te pedimos para que puedan dejar de dudar, decir no al miedo, entregarse a Cristo, abrazar al Salvador y entregarle sus vidas. Por eso te pedimos en su nombre. Amén.